Mateo 16, 18. Todos tenemos, comparta la Biblia con aquel que no ha traído en esta noche. Mateo capítulo 16, verso 18. Amén, hermano. Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, Hijo y con la unción y dirección de su Espíritu Santo. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oremos. Padre, te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza. Gracias a Dios en esta preciosa noche que me das oportunidad una vez más de, por tu amor y tu misericordia, estar de pie en un altar hablando de ti, Señor. Padre, te pido sabiduría, inteligencia, revelación para expresar tus pensamientos, que tu amada está dispuesta a escuchar en esta tarde y noche. Dios mío, gracias, Padre. Atamos, reprendemos todo lo que no proviene de ti, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Tu palabra corre libremente en esta sala y tu Espíritu Santo se mueve de una manera sobrenatural, y que la palabra llegue a los que tienen hambre, Señor, de escuchar esta palabra, y que la podamos poner en práctica, que es lo principal, Dios amado. Padre, te damos la gloria, y tú puedes dar un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Tome asiento. Tome asiento en esta preciosa noche. Dile al que está al lado: desarmando al enemigo. Desarmando al enemigo. Dile al que está a la derecha, al que está a la izquierda: desarmando al enemigo. Desarmando al enemigo. Y sea el tema en esta noche que vamos a predicar con la ayuda del Señor. Tres cosas quiero para después empezar una serie que se llama Guerra Espiritual, para poder establecer la palabra en el corazón de los hombres. Hay que decir una verdad, y que hoy en día en muchas congregaciones han descuidado, o el líder, o el maestro, el pastor, de que toda la iglesia necesita conocer guerra espiritual. Pero vemos hoy en día que mucha gente no está haciendo, o no lo están enseñando, y la iglesia está desarmada espiritualmente. Yo creo que muchos hombres ya están solamente en fracaso y derrota, pero Dios no dejó una iglesia derrotada, sino una iglesia victoriosa. Por eso que el verso en Mateo 16, 18, dijo Jesús una gran verdad: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y eso viene una parte importante para la iglesia, que dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Creo que a muchos hoy en día, de lo que estamos presentes, o de lo que hemos vivido el tiempo de Dios manifestado, de que cada día usted y yo venimos a un culto, y ese culto, pues, tanto el líder, el evangelista, el maestro, el pastor, da una palabra para que nosotros la pongamos en práctica, y a veces no solamente la escuchamos y nunca la ponemos en práctica, o nunca queremos obedecer a lo que Dios establece. Lo creo que hoy en día estamos viviendo tiempos finales y tiempos muy difíciles. Desafortunadamente, hoy mucha gente le dan esperanza a la iglesia, pero es difícil, porque el trabajo del enemigo es matar, robar y destruir. En otras palabras, muchos predicadores dicen que Dios trae esperanza, Dios trae esto, pero en la realidad
en el tiempo que estamos viviendo, el enemigo quiere quitarte y estorpecer el llamado de Dios. Por eso que mucha gente no entendemos que lo mejor para nosotros poner en práctica lo que Dios estableció en cada uno de nosotros es conocer cómo trabaja el enemigo. Y para conocerlo, usted tiene que desarmar. En otras palabras, ¿cómo yo puedo desarmar el enemigo si yo no lo conozco? Entonces muchas veces queremos enfrentar con espíritus, con demonios, con principados, gobernadores, pero si no sabemos cuál es el grado, cuál es el poder que tiene destructivo. A veces hay mucha gente que dice, no, yo peleo con ese espíritu, pero no sabe que ese espíritu es más fuerte que usted, porque usted no sabe la estrategia o el daño que él ocurre o hace en cada creyente o en cada hijo de Dios. Y a veces nos metemos nomás en guerra espiritual sin usar nuestra arma, sin usar palabras destructivas. Por eso que solamente nosotros tratamos en el nombre de Jesús, está correcto, pero hay palabras para destruir y para aniquilar. Para poder nosotros derribar un enemigo necesitamos saber cuánto es el daño que puede ocasionar en cada uno de nosotros. Por eso que mucha gente nos metemos y a los 2 o 3 días usted tiene ataque demoníaco porque se metió en una área que no ha sido preparado o no ha sido usted investido por el poder de Dios. Por eso que cuando usted entra en un ataque, después hay problemas, hay dificultad, la gente se te va todo contra ti, porque el enemigo levantó para destruirte. El enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Y lo que Dios quiere es que usted sepa pelear la guerra. Diga que tiene que aprender a pelear guerra. Tenemos que aprender a pelear guerra. Y le tenemos que pelear guerra. Tenemos que pelear guerra. Porque cuando entramos a una guerra, lo primero que usted va a los que hicieron el servicio militar, siempre entra en una preparación. Y en la preparación, lo primero que te hacen es que te hacen y te dan un uniforme. El uniforme te da autoridad para estar en ese lugar. Después te van a poner pasos, órdenes, donde usted tiene que obedecer. Y cuando usted comienza a obedecer, entonces usted va a comenzar a sacar las cualidades. De ahí lo entrenan para coger una arma. Y usted le enseña cómo disparar y cómo desarmar esa arma. Entonces, cuando usted va allá, usted a veces no sabe nada de lo que usted está aprendiendo allá. Pero allá le van a poner y le van a enseñar disciplina. Le van a enseñar obediencia. Le van a enseñar a sujetarse. Y va a prepararse para una guerra. No en el momento, sino en el momento que se presenta la oportunidad. La guerra no viene por venir, pero el cristiano, el hombre y la mujer de Dios, todos los días estamos en guerra. Todos los días estamos que estar preparados para que el enemigo no nos pueda tumbar y podemos salir victoriosos en Cristo Jesús. Y a su nombre, y a su nombre, ¿cuántos dicen aleluya? Para poder entrar en una guerra espiritual, lo primero que tenemos que saber es conocer al enemigo. ¿Cómo usted conoce al enemigo? ¿Cuál es la facultad y la estrategia de él? Para poder nosotros establecer, vamos a 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Dice así la palabra de nuestro Dios: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Uno de los problemas dentro de la iglesia, que a veces nosotros nos metemos sin saber conocer al enemigo, cuál es su trabajo,
cuál es su destrucción, qué es lo que usa él, qué es lo que está haciendo daño. Porque para poder conocer hay dos palabras que nos llamó la atención, y es cuando comienza el verso, ser sobrio. ¿Qué significa la palabra ser sobrio? ¿Qué es lo que usted y yo, qué es lo que nos está enseñando la palabra para poder nosotros conocer al enemigo? ¿Qué significa ser sobrio? Nadie. Porque si usted dice, vamos a entrar en guerra espiritual, vamos a botar ese espíritu, ese demonio. Pero si yo no estoy sobrio y yo no he velado, el enemigo, ¿qué me haría? Pero la Biblia dice, sé sobrio. En otras palabras, tiene que estar apercibido. Tiene que estar atento a lo que se mueve alrededor tuyo. A veces usted y yo como cristianos solamente caminamos por caminar, pero nunca discernimos la atmósfera cuando vamos a caminar. Hay atmósfera que usted y yo sentimos resistencia. Hay gente que camina y se da cuenta que esa atmósfera es diferente a lo que usted está caminando. Y a veces usted por eso dice, sé sobrio, estar atento a donde vas. Abre tus ojos espirituales, abre tus oídos espirituales y comienza a discernir lo que el enemigo. ¿Por qué? Porque el adversario del diablo está como el león rugiente. ¿Qué es un león rugiente? Un león rugiente está preparado siempre para cazar. En otras palabras, él está esperando solamente la oportunidad que se presente para destruir y comerse. En otras palabras, él está atento para matar. Él no tiene misericordia. Él está esperando tumbarte donde usted está. Y tumbarte es que te anula el llamado de Dios en tu vida. Por eso que mucha gente, para poder, tenemos que estar sobrios. ¿Qué es la palabra sobrio? Atento, a percibir. En otras palabras, usted y yo tenemos que estar siempre donde yo voy, al trabajo, con quien converso, cuál es el lugar donde yo pueda ir, porque el enemigo prepara siempre atmósfera diferente a la que usted respira. ¿Por qué? Porque si tú eres hijo de Dios, la atmósfera que usted y yo tenemos que respirar es una atmósfera santa, que edifique, que respire, que te purifique y te limpie para poder haciendo la obra de Dios. Porque no puedes caminar en una atmósfera que está turbia. Porque lo primero que usted siente son opresiones. Se siente pesado, como dice el hermano. No se siente pesado. Es que usted tiene al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo te está percibiendo, te está poniendo atento. Escucha. Mira, el lugar que vas a entrar, hay opresiones demoníacas. Te está preparando un plan para destruirte, para sacarte el gozo, para destruir el llamado que tú tienes, o para hacer problemas, dificultad, para que usted reaccione. Si nosotros no somos cambiados, transformados en nuestro carácter, usted va a actuar. ¿Por qué? Porque la atmósfera que está ahí, usted está contaminada. Y usted, cada vez que camina, usted limpia atmósfera. ¿Y cuando por qué? Porque por lo que usted porta, y lo que porta se llama Espíritu Santo de Dios. Y cuando está el Espíritu Santo de Dios, limpia todo el ambiente que usted está caminando. Y así no. Por eso es que usted y yo tenemos que conocer al enemigo. Y lo primero, hay que estar apercibido, hay que estar atento, hay que estar con los 5 sentidos. Usted no le puede dar una oportunidad porque el enemigo no tiene misericordia. El que tiene misericordia es Jesús. El que tiene misericordia es usted, porque usted es la imagen del Dios viviente. Y Dios está dando oportunidad, y nosotros también tenemos que aplicar misericordia. Y a su nombre.
Usted dice que está buscando a quien devorar. En otras palabras, Él está preparado. Usted y yo estamos preparados para hacerle frente a Él. Estamos preparados para enfrentarlo a Él. Porque el que está preparado, como dije ayer, hay 5 propósitos de qué? De la unción que está en mí. En otras palabras, yo tengo el llamado de Dios, soy apartado, estoy consagrado, estoy buscando, algo se está moviendo a favor mío. Pero si yo no conozco lo que yo porto, ¿cómo yo voy a enfrentar a alguien si yo no lo conozco todavía? Para poder enfrentar al enemigo tenemos que estudiarlo. ¿Cuál es su plan destructivo? Hay principados que tienen dominado un continente. Hay gobernadores que tienen gobernados países. Hay demonios que tienen dominado regiones, territorios. Aquí hay demonios infiltrados. Porque muchos le abrimos las puertas para que Él trabaje dentro y mucha gente anda oprimida. Porque el que anda bajo libertad, usted se goza, usted alaba, usted bendice. No solamente cuando el pecado está, sino en cualquier momento. Usted también siente la presencia de Dios. Aleluya. Usted camina, gloria a Dios. Algo está pasando. Es que usted camina y la atmósfera está limpiando. Como la atmósfera se limpia a usted, entonces usted camina bajo protección de Dios. Y el enemigo no lo va a tocar porque hay alguien que lo está identificando. El que lo identifica es el Señor de los cielos. Esa es mi hija, ese es mi hijo. Sobre él está mi gloria, sobre él está mi presencia. Y el enemigo no podrá tumbar lo que es de él. Por eso que mucha gente tiene luchas, problemas, crisis. ¿Cuántos tienen problemas? A ver, ¿cuántos tienen problemas? ¿Cuántos tienen lucha? ¿Cuántos tienen crisis? Se lo voy a discernir. ¿Qué es una lucha? ¿Qué es una lucha? A ver, vamos, ¿qué es una lucha? Si el enemigo conoce a usted y a mí, porque el enemigo no nos hace daño si no nos conoce. Él nos conoce. El diablo nos conoce, que el Señor lo reprenda en esta noche. Los demonios nos conocen cuál es nuestra debilidad, cuál es el fuerte y a dónde ataca él. En la debilidad. Entonces es una lucha, porque eso me está ocasionando problemas. Entonces no me deja caminar, porque la lucha es un conflicto interno. O sea que no lo hace, sino que te influencia cuando las puertas están abiertas. Y cuando las puertas están abiertas, tus sentimientos y tus emociones se mueven, no a favor de Dios, sino a favor tuyo. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, automáticamente hay protección. Pero si hacemos nosotros nuestra voluntad, el enemigo toma ventaja. ¿Por qué? Porque él sabe que tú no estás haciendo la voluntad de Dios, sino haciendo tu voluntad propia. Y a su nombre. ¿Cuántos dicen aleluya? Dile al que está al lado, hay que aprender a luchar. Sigo. Yo hablé de debilidades. ¿Cuál es nuestra parte débil? Todos los que estamos aquí tenemos una parte débil. ¿Sí o no? Porque para que el enemigo atacar, él no ataca donde usted es fuerte. ¿A dónde ataca él? A Judas, ¿dónde lo atacó? ¿Y el corazón qué hizo? Codició. ¿Por qué codició? Porque amó más al dinero. Y entregó a quien que lo había doctrinado y lo había tenido. Y era la mano derecha y era el tesorero. Imagínese usted que él ataca
una parte suya que todavía no está cubierta. Pero usted sabe cuál es su debilidad. Yo no lo sé, pero usted sí sabe porque usted vive en ese cuerpo. Usted todavía no va a cambiar el carácter. Todavía el enemigo me gardea. Todavía peleo con mi esposo, mi esposa. Todavía hay discordia en mi casa. Se fue la iglesia, lo voy perdiendo. Todo esto que parece que muchas dicen en el lugar de sí, pero no frecuentemente. Cuando ya comienza a ser frecuentemente, es que algo está sucediendo. En el mundo natural usted está percibiendo que no es normal, pero en el mundo espiritual se abrió la puerta para destrucción. Y él está haciendo los ataques, y nosotros ¿qué hacemos? No estamos apercibidos, no usamos las armas. Dios nos entregó armas para luchar, para defendernos, pero también hay palabras contundentes que podemos derrotar con la palabra de Dios. Y a su nombre, ¿cuántos dicen aleluya? ¿Cuáles áreas que él puede atacar? Cualquier área que no todavía usted no ha sido indagado. Y hay que resistirlo. Y dile al que está al lado, hay que resistir al diablo. Y él huirá de nosotros. Así dice la Biblia. Entonces, usted y yo tenemos que estar bien parados. Ser sobrio, dice. Verá, en otras palabras, estar atento, estar conectado. Aunque yo no esté en la iglesia, pero mi mente está conectado, mi corazón está conectado. Camino bajo protección, camino bajo convicción, camino porque soy hijo. Y cada huella que vamos a dejar es algo que va a hacer trascendental en nuestra vida. Porque el enemigo no te ataca por atacar, te ataca donde tú estás débil. Y cuando estamos débiles, entonces nos ataca hasta destruirnos. Dile al que está al lado cuál es tu área. Hay que resistir. Hay que resistir, dile. Entiende que el enemigo no se esconde, pero usted sí se esconde. Cuando las cosas no le salen bien, ¿a dónde se esconde? En su casa. Se fue la iglesia. ¿A dónde te esconde? En el televisor. ¿A dónde te esconde? En el celular. Ya los perdí a todos. ¿Dónde te esconde? Porque si estuvieras de rodillas, estuvieras contento, gozoso, alabando a Dios, porque el problema cruza, porque sigues adorando a Dios. Pero no es verdad, hermano. Mucha gente dice, yo me hago fuerte en esa área. No. En nuestro Dios en estos tiempos no es Dios, no es Yahweh. ¿Sabe cuál es? Tu celular. Te ha quitado. Esa es la arma que el enemigo está usando para destruir tu comunión. Y tú le dices, es que en mi casa nadie me entiende y yo me refugio. Pero tienes que refugiarte ¿dónde? ¿Por qué te refugias en algo que no tiene poder? ¿Por qué te refugias viendo tantas horas en vez de estar conectado con aquel que puede cambiar el tiempo? Porque el que puede cambiar el tiempo no es usted. El que puede cambiar tu tiempo se llama Dios. Por eso es que mucha gente seguimos sentados mucho tiempo porque no queremos. ¿Cuánto tiempo le das al celular? 3 horas. ¿Cuánto tiempo le das a orar a Dios? Media hora. Entonces el enemigo nos conoce. ¿Sí o no? ¿O no nos conoce? ¿Cuántas horas leemos? Pero mucha gente lee como cualquier libro.
La Biblia no es cualquier libro. La Biblia, antes de abrirlo, usted tiene que orar para que Dios le dé el entendimiento. A veces leemos por leer. Hermano pastor, yo no entiendo nada de lo que dice. Es que nunca tú te pones primero a cuenta con Dios. Y Dios, a través del Espíritu, te abre el entendimiento para poder discernir lo que Dios quiere con nuestras vidas. Porque lo primero que a quien le habla no es a usted, le habla al predicador. Cuando está preparando, le está hablando al predicador. Entonces, la segunda le habla a la iglesia y vuelve a hablar al predicador. O sea, para poder predicar, Dios me habla 2 veces a mí. Diga el que está al lado, preparando el camino. Y preparando el camino para entrar victorioso. Sigo. ¿Por qué cuando la gente tiene problemas le echan la culpa a la familia? Puede ser el esposo, puede ser sus hijos. ¿Por qué no discernimos que algo está ocurriendo donde mi tierra estoy viviendo? Porque la familia es tu tierra, es tu bendición. Entonces, yo tengo que sanar mi tierra. Mi tierra tiene que estar bendita, o sea, mi casa. ¿Está aquí, iglesia? No es aquí, es en mi casa. Mi lucha, yo tengo que santificar la tierra. ¿Y cuál es la tierra? Tus hijos. ¿Cuál es la tierra? Tu esposo. ¿Cuál es tu esposa? En otras palabras, usted no tiene poder para orar por su esposo, por sus hijos. ¿Para qué? Para que Dios tome el control. No en el tiempo suyo pueden venir sus hijos, ni su esposo, ni su esposo. En el tiempo de Dios. ¿Por qué en el tiempo de Dios? Porque en el tiempo de Dios Él no se va a escapar o ella se escapa. Porque en ese momento el que toma control de su mente y su corazón se llama Dios. Y será la bendición para usted y la bendición para muchas almas. Y a su nombre. Dile que este lado no te esconda. Dile, no te esconda. ¿Por qué te esconde? Dile, ¿por qué te esconde? ¿Sabe cómo nos escondemos? Hoy no voy a la iglesia. Si yo tengo un problema, una dificultad, porque yo prefiero quedarme sentado. Si hay una dificultad que se me está viniendo encima, ¿por qué nosotros somos cómodos? Usted y yo somos cómodos. Usted ve el problema pero no hace nada. Jesús caminó y siempre tuvo luchas y problemas y dificultad, pero Él nunca se quedó. Él seguía caminando bajo la lupa de su Padre. Dice, predica, conéctame al mundo conmigo de nuevo para yo tener el control de ellos. Yo estoy preparando las 5 arpas de Dios. Y una de las arpas que el enemigo ha comenzado a destruir es la adoración. Pero no la de David. David andaba con una arpa. Y eso me llamó la atención a mí. Entonces me enfrasqué en eso. Porque usted conoce que David fue un adorador. ¿Sí o no? Y todo el mundo dice que es. ¿Por qué? Porque antes de ser rey, él iba donde el rey Saúl, porque un espíritu estaba atormentando, y él tocaba el arpa. Y cuando el arpa era entonada por un hombre que sabe adorar, entonces el enemigo salía. Pero ¿cuál fue? Él no fue el adorador que Dios usó. Porque, ¿sabe cuál fue? Vean en mi canal. ¿Cuántos dicen aleluya?
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahí está la respuesta. Entonces, cuando Dios comienza a hacer cosas, el enemigo conoce nuestro carácter y nuestra debilidad y nos presenta en el camino para detenernos. Y usted y yo no podemos detener, porque tiene que estar enfocado en el llamado que Dios te entregó. Todos los que estamos aquí, trabajemos aquí en el altar, o estemos sentados ahí, tenemos un llamado. Y el llamado tiene que funcionar, no teniendo micrófono, no teniendo gente como en esta noche. Mi llamado funciona es ejercitando y comenzando a armarme para el día que Dios me tome para poder sacar lo que yo tengo. Entonces seré el que voy a obstruir al enemigo y lo vamos a destruir con el nombre de Jesús. Por eso que mucha gente hoy en día hermano, ¿qué haría si hay un demonio aquí? ¿Qué haría usted? Correría. Algunos dicen, yo en esa área ni me meto. Entonces, ¿para qué estás aquí? Dime usted. Es que yo no estoy preparado. Y entonces, ¿para qué estás sentado toda la noche aquí? Porque aquí la palabra es que te está enseñando. La palabra es que le enseña a usted cómo usar las armas y cómo enfrentar al enemigo. Entonces, para poder conocerlo, necesita primero estudiarlo. ¿Cuál es la posición de él? ¿Cuál es el rango de destrucción? ¿Cuál es el ataque perverso y destructivo que el Señor lo reprenda? Por eso es que mucha gente se sienta desanimada. Mucha gente se sienta conforme con solamente yo voy, me gozo, aprendo, pero no hago nada. Eso es ser conformista. Y ese es el ataque para mucha gente. Sí, discernir que no todos los días tengo que estar sentado. Tengo que hacer algo por mí. ¿Por qué? Porque la misión que ayer le enseñé te manda a hacer, a predicar y a hacer discípulos. Entonces mi misión no es estar sentado todos los días. Voy a donde mi tía, voy a donde mi madrina, voy a donde sea y voy a sentarme a hablarle de aquel que me cambió a mí. ¿Por qué? Por habrá resistencia. ¿Por qué? Porque la boca donde vive tu familia no está Dios dominando. Entonces usted, como tiene poder y tiene autoridad, entonces usted va a cambiar. El momento que usted entra, la unción fluye. Y cuando la unción fluye y el enemigo sale de su casa. Cuando usted comienza, número 2, usted tiene victoria. No es que se llama victoria usted. Cuando usted ya conoce al enemigo, usted tiene victoria. Yo le estoy dando la introducción. Porque necesito yo enseñarle cómo trabaja el principal, cómo trabaja el gobernador, cómo trabaja la legión, cómo trabajan las huestes de maldad y cómo trabaja un demonio. Porque mucha gente solamente, ahora puede, todo el mundo grita, pero el enemigo se nos ríe. Porque sabe que solamente repetimos como loro, porque lo que escucho y lo hablo yo también. Pero si yo no tengo autoridad, no estoy buscando a Dios, ¿usted cree que el enemigo se va a ir? No, hermano. No se va a ir. ¿Por qué cree que tus hijos tienen, usted tiene resistencia con sus hijos? Para que sean cristianos. Usted no se ha dado cuenta,
que no ha estudiado, no se ha preocupado, se fue de la iglesia. Uno le dice, la salvación individual, usted ya no es a la iglesia, en escuchar la palabra, pero eso no es la respuesta. Usted tiene que hacer algo en su casa. Algo tiene que estar pasando. Alguien de nuestros hijos está viendo página al enemigo para contaminar su atmósfera. ¿Usted sabe qué página abren sus hijos? No. ¿Por qué? Si usted lleva y usted santifica y limpia la atmósfera de su casa, y usted se da cuenta que hay pelea, hay discusión, hay grito, hay enojo, y nosotros somos participantes de eso. ¿O no es así? ¿A cuánto no le ha sucedido eso? Que cuando salimos acá, una bendición, usted danza, usted se siente y se va contento con lo que Dios hizo en esa noche. Y llega a su casa y usted entra y ve algo que no está. Entonces cuando dice, ¿qué pasó aquí? No, que me va, y comienza la discusión y el grito, y usted, a ver un momento, también pega su grito. Se fue la bendición. Y usted, cállate y cállate. Y comenzamos nosotros también a ser partícipes. ¿Por qué? Porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir lo que Dios te da. En la noche aquí, cuando salimos de aquí, cuando estamos aquí, usted y yo tenemos que ser apercibir y discernir. Porque no me va a robar lo que me he ganado con esfuerzo. Usted ha vencido problemas, dificultad para venir a la iglesia. Usted ha dejado muchas cosas ya. Usted ha dejado a sus hijos y caminar la mano de Dios. Y cuando llego allá, el enemigo me tiene para destruir lo que yo quiero ganar. Porque a veces usted y yo no discernimos. O está enferma tu casa. Y cuando hay enfermedad, hay todos esos síntomas. Hermano. Cuando nosotros comenzamos a estudiar esto, alborotamos un avispero. Por eso antes que enseñar, yo cubría toda mi familia. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir, con la ayuda de Dios, a través del Espíritu Santo, cómo nosotros no le hemos podido vencer. Si Cristo ya lo venció. Y si lo venció, nosotros somos más que vencedores. Pero Él nos hace creer que tenemos guerra con Él. Ya la guerra la venció Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, usted y yo tenemos que caminar bajo esa bendición. Pero a veces no sabemos por qué. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, para tener victoria a favor nuestro y de nuestra familia, Colosenses 2, versos 13 al 15. Colosenses, capítulo 2, versos 13 al 15. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Verso 14 dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que no éramos contrarios, quitándole el medio y clavándonos en la cruz, y despojándonos a los principales, a las potestades,
los exhibió públicamente trepando sobre ellos en la cruz. Amén, hermano. Para usted y yo tener victoria cuando enfrentamos esa guerra, usted tiene que ver que hay algunas palabras que nos llamó la atención en el verso 3. Y dice: y estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué será eso? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar? Porque si estoy muerto en pecado, ¿sí o no? En otras palabras, Él no me va a tomar en cuenta a mí, porque Él no se lleva con el pecado. Dios es santo. Entonces, en Colosenses, el apóstol declara que para poder nosotros recibir vida, necesitamos dejar la incircuncisión. Pero recuerde que la circuncisión es otro que le mandó a todos los hombres para hacer. Y cuando se hace la circuncisión, significa para ordenar tu vida sexual. Se puede. Me entendió, pero no me voy a meter por allá porque solamente leí el significado. Otro día hablamos de eso, pero solamente en personas adultas. Amén, hermano. A los jóvenes los mandamos a hacer aire libre y nos quedamos todos los adultos aquí. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, cuando dice la incircuncisión, es que nosotros no hemos incircuncidado el corazón. Por eso el corazón está contaminado. Y la contaminación no viene de la noche a la mañana, sino del día que nosotros nacimos y venimos aquí, porque venimos a veces de matrimonio no casados, solamente unidos. Y entonces yo soy un bastardo. No soy reconocido porque nací bajo pecado. ¿Está aquí? Entonces, cuando un matrimonio no está legalizado en el altar de Dios, aquí, cuando usted hace el pacto, entonces el líder, el predicador, le dice y le declara: ella es tu esposa, la puedes besar de nuevo. Porque antiguamente la costumbre no se podían dar ni besos, no se podían ver hasta el día. Hoy en día, pues, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es que cuando habla de la incircuncisión, es que nuestro corazón tiene que ser circuncidado. En otras palabras, para darme vida. En otras palabras, tengo que reconocer, para tener victoria sobre esos huestes de maldad, principados, potestades, necesito reconocer que Jesús es mi Señor. Pero para vivir bajo la protección de Dios, tengo que hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios nos cuesta, porque esta carne todavía se levanta. Porque todavía no le hemos entregado todo. Por eso que a veces sus hijos se levantan contra usted. Y cuando se levantan nuestros hijos, no saben por qué. Porque son influenciados por espíritu para estorbar el levantamiento suyo y la búsqueda en su hogar. Porque en cada hogar tiene que haber un altar de Dios. En ese altar, todo el mundo, toda la noche usted va y usted enciende el altar. Entonces ese altar está cubriendo tu casa. Pero cuando no hay un altar, entonces no hay nada en nuestra casa. Se fue la iglesia. Sigo caminando porque van a ser 5 para las 8.
Quiero terminar temprano, a las 10 nos vamos. Entonces, para tener guerra, necesitamos reconocer a Dios. Y para reconocer a Dios, porque Él dice, o dio vida juntamente con Él en la cruz, perdonando todos nuestros pecados. Y que dice ahí, anulando el acta de los decretos que había en contra mío y suyo. En otra palabra, que dice Romanos 6:23. Alguien que me lo diga, no lo busque, usted ya se lo sabe. Ay, Dios mío, Señor. Romanos 6:23, ¿qué dice? Bendito Dios, vamos acá atrás. Romanos 6:23, ¿qué dice? Pero ya lo están leyendo, pero eso... El pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén, hermano. Entonces, si me dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que no era contrario, quitando de en medio y clavando en la cruz. Por eso que en la cruz sucedió algo sobrenatural. No pasó algo, no, si Dios no tenía el control. Porque al momento que Él muere en la cruz y es crucificado ahí, Él se llevó mi pecado que me trajo muerte. Y yo no estaba con vida aunque yo caminaba sobre la faz de la tierra. Él anuló mi acta porque mi acta decía muerte. Pero Él, mi muerte, se la llevó y la clavó en la cruz. Y en la cruz se dio lo sobrenatural, que cuando esa acta cayó, la gota de sangre anuló el acta de Él. Y cayó sobre mi vida y me dio la oportunidad de tener vida en Cristo Jesús. Entonces, cuando eso sucede, usted tiene victoria. En otras palabras, nos da gozo. Por eso es que cuando usted viene aquí, usted se goza con Dios. Pero cuando estás en tu casa, vas a amargar. Entonces, ¿cómo es eso? Si mi iglesia salto, corro al lado y en mi casa paso a amargar. Que nadie quiere que se me acerque, que yo quiero ver televisión solo, que yo no quiero esto. Hermano, el que está así, entonces hay algo negativo que está oprimiendo esa vida. Porque usted y a mí nos dio libertad. ¿Cuántos somos libres? ¿Cuántos somos libres? Seguro. Porque cuando somos libres hay esperanza. Dile al que está, cuando hay libertad hay esperanza. Dile, hay esperanza. Mire, cuando usted acepta a Cristo sucede algo. Usted, la sangre de Cristo nos limpia del pecado. Anuló el acta, el decreto que había en contra mí, que era la muerte. No había cambio. No había nadie que pueda cambiar. Pero cuando Cristo se ofreció como prenda grata, como incienso aromático, y cada gota de la sangre me dio vida. Y automáticamente cuando Él me da vida, mis pecados eran borrados. Y automáticamente cuando yo bajo de la cruz y me voy a mi casa, yo entro y voy derramando sangre, porque la sangre es que la que limpia pecado y tiene que haber un sacrificio, pero el sacrificio lo hizo Cristo, y como Cristo me limpió y me anuló mi acta, yo derramo sangre a través de Jesucristo, y al momento que entro a mi casa santifico, limpio y limpio todo lo que está aquí ahí. Pero siempre y cuando usted le crea a Dios. Porque una cosa hablarlo, otra cosa creerlo. Y practicarlo y vivirlo. Hoy en día solamente creemos, pero no lo practicamos y no lo vivimos. Por eso que no hay cambio en nuestra vida, no hay cambio con nuestros hijos.
pero no lo vivimos y no le creímos a Dios que Él puede cambiar lo que yo no puedo cambiar. Y a su nombre. Sigo. Seguro. Él cuando muere en la cruz nos dio la victoria. ¿Cuántos somos victoriosos en Cristo Jesús? Somos victoriosos. Yo no soy perdedor. Usted es perdedor. A ver cuántos perdedores. Échame la mano a los perdedores. Entonces, ¿por qué te quejas? ¿Por qué te quejas? Si alguien te hace problemas, te hace, te critica y alguien no pueda por ti. Más bien tenemos que buscar a Dios porque sabe que lo que estoy haciendo me está ayudando a crecer. Se fue la iglesia. En otras palabras, cuando tú llegas a la casa tuya, aceptaste a Cristo y Cristo, el predicador te pone la mano, es que ese hombre también tiene derramada sangre de Cristo, porque la paga del pecado que es, mas la dádiva de Jesucristo es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 3:23, ¿qué dice? No busquen, hermanos, eso se lo sabe hasta la escuela dominical. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. O sea que no hay ninguno. No hay ninguno. Por cuanto todos dicen. Todos. En la escuela dominical enseña sobre eso. Solo que nosotros no fuimos nunca a la escuela dominical. O la escuela bíblica. O nunca nos aprendemos un verso. Cuando un verso me impacta a mí, yo trato de aprendérmelo. ¿Por qué? Porque ese verso me habló a mí. Entonces yo voy a aprenderme hasta que me lo aprenda de memoria. Lo voy repitiendo en mi mente. Cuando yo estaba trabajando y prohibieron la Biblia y prohibieron leer, entonces yo en mi yombo que yo trabajaba, yo escribía papeles y los pegaba ahí. Como nadie veía, entonces cada vez que yo estaba soldando, alzaba. Dice, la sangre de Cristo tiene poder. Y seguía la sangre de Cristo y alzaba. Porque cuando Dios amó, y comencé a aprenderme versos, y todos los días traía 2, 3 versos y pegaba ahí, y yo repetía, y comenzaba. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a leer la Biblia, usted va a impartir vida. Y diga que está, yo voy a dar vida. Dile, yo voy a dar vida, no fracaso. Dile, yo voy a dar vida. Número 3, con esto termino para poder después seguir. Usted tiene poder para cambiar su atmósfera. ¿Está aquí? ¿Cómo es? Que usted tiene poder para cambiar su atmósfera. Si Cristo cuando me perdona a mí, la sangre fue derramada y automáticamente esa sangre que es derramada me está limpiando de todo pecado. Antes estaba muerto en delito y pecado, pero ahora voy a dar vida. Pero para dar vida necesito primero cambiar. ¿Cómo vas a cambiar? En el momento no vas a cambiar, pero sí cuando tú pisas tu casa, la obra de tu casa tiene que cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Si yo gritaba, ya no grito. Si yo peleaba, ya no peleo. Se fue la iglesia. ¿Qué dice Mateo 16, 19? A ver, díganle ahí. Para cambiar la atmósfera dentro de lo que usted vive, dice el verso Mateo 16, 19, a ti, o sea, a usted y a mí, te daré las llaves. En otras palabras, usted tiene una llave. ¿Cuántos tenemos llaves? ¿Qué más dice? Del reino de los cielos. O sea, yo tengo un acceso y tengo la llave para abrir los cielos. ¿Está aquí? Todo lo que atáis, hay una palabra que llama la atención, que es la palabra atar.
Atar, amarrar, ¿qué más? Atar. Atar. ¿Qué significa la palabra atar? Ya me dijeron amarrar, ¿qué más? Encadenar. O sea que usted se encadena. Vamos, usted dice, ¿qué dice ahí? Y a ti te daré las llaves. Yo tengo llaves, voy a abrir, abro los cielos a favor mío. Pero después dice, todo lo que atares aquí en la tierra. En otras palabras, para poder atar, tengo que tener autoridad. ¿O no es así? ¿Y cómo se obtiene la autoridad? Según obediencia. ¿Qué más? Santidad. ¿Qué más? Sujeción. ¿Qué más? Consagración. ¿Qué más? O sea, para yo poder atar a un espíritu, a un principado, tengo que estar alineado a Dios. No alineado, alineado. ¿Me entienden? En otras palabras, tengo que vivir lo que me están enseñando. En otras palabras, si yo quiero cambiar mi casa, ¿cuál es la casa? Mírenme, ¿cuál es la casa que tiene que cambiar? Para yo poder cambiar otra casa, necesito primeramente yo cambiar. Usted no puede cambiar o decirle a alguien que cambia si ellos están viendo que no hay cambio en usted primero. Entonces primero tenemos que nosotros, y dice, y será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. O sea, mi familia tiene que ser desatado por usted. Nadie va a desatar a mis hijos sino usted mismo. Nadie va a desatar a tu familia. El que conoce tu familia es usted. El enemigo lo tiene atado. El enemigo lo tiene acorralado. El enemigo lo tiene turbado. El enemigo lo tiene deprimido. El enemigo lo tiene punto para llevárselo. Pero ahí donde usted entra en acción con la guerra espiritual. Y lo que Dios hace es que te da autoridad cuando tú caminas bajo sujeción, obediencia, santidad, consagración y ser sincero con uno mismo. Para poder hacer eso, necesito vivir. ¿Por qué? ¿Cuánto tenemos autoridad? ¿Qué significa autoridad? Poder. ¿Y qué se necesita? Poder. Dunamis. Dunamis te da para poder desatar. Por eso que dice, todo lo que atare aquí en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. O sea, yo tengo poder en mi boca. Escucha, iglesia, en mi boca. Porque si yo tengo la palabra de vida en mi boca, cada verso que voy a soltar es una palabra que se va a momentar, a decretar, y en el mundo natural y en el mundo espiritual se ejecuta. ¿Por qué? Porque usted trabaja en dos frentes, no solamente en el mundo secular natural, sino en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual, cada vez que usted habla, hay autoridad que Dios te delegó para romper, desatar y anular todo lo que esté en contra de nuestra familia, en contra de los parientes, en contra de sus amigos. Y a su nombre. ¿Por qué? Porque al momento que tú comienzas a romper, es que tú no le vas a decir, fuera, hijo del diablo. No, en esta hora yo acto, reprendo, anulo, derribo toda autoridad, comienzo a pelear, y ahí en mi casa comienzo a limpiar, me dejaron loco, comienzo a poner la mano en las paredes, comienzo a poner la mano en la ropa de mis hijos, comienzo a ponerme todo en donde Dios duerme. Entonces yo entro en una guerra espiritual.
Y usted también. Dile al que está al lado, tú tienes autoridad. Y dile, tú tienes autoridad. Tenemos Dile, tú tienes autoridad. ¿Cuánto tenemos autoridad? Si tu hijo anda rebelde, comienza a reprenderlo, pues. Dejando espíritu de rebeldía fuera en el nombre de Jesús. Pero no le está hablando a tus hijos, sino el que está influyendo en él para turbar la atmósfera suya. Amén, poderoso. Gloria a Dios. Entonces, muchas veces nosotros tenemos herramientas para trabajar y no las hacemos. Amén. Poderoso. Queremos que vaya el pastor, Santo. queremos que vaya el evangelista, pero usted también tiene el poder y autoridad para hacerlo. Gloria. Usted conoce su terreno, yo no lo conozco. Usted conoce sus hijos, su terreno, su parentela. Entonces yo voy a pelear mi territorio. Dile al que está al lado, tú tienes poder. Tenemos poder. Dile, tú tienes poder para vencer. Tenemos poder. ¿Cuántos tenemos poder para vencer? ¿Cuántos somos vencedores? En otras palabras, para terminar, nadie te puede detener hoy. Amén. Gloria a Dios. Vencido en el nombre de Jesús. En otras palabras, el enemigo no puede tocar, no puede romper, no puede hacer si Dios no lo permite. Por eso es que cuando se presentó ante Dios y los ángeles querubines no reconocen porque Él no los creó, quien los creó fue Dios. Y también Luzbel se puso al lado ahí y estaba ahí. Los ángeles nadie reconoce y Dios le dice, ¿qué haces aquí? ¿De dónde vienes? De rodear la tierra. En otras palabras, el que reconoce a Luzbel no son los ángeles. El único que lo reconoce se llama Dios. Entonces, usted conoce su área de trabajo, no en el ministerio, no en la congregación, no en esta sala de reunión, donde tu batalla, donde tu guerra, en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, con los que viven ahí. Yo tengo que limpiar, yo tengo que preparar el terreno para que Dios me dé la victoria. Por eso es que muchas veces nos detenemos, porque dice, yo no voy, ya discutí, no voy. Más bien ese momento tiene que tomar, dice, no, yo me voy a la iglesia, lo voy a poner en las manos de Dios, para que Dios haga algo nuevo en mi vida. Necesito todavía a Dios. Dile al que está al lado, necesitamos a Dios todavía. Dile, necesitamos a Dios. Y a su nombre. Ponte de pie en esta noche. Esta es la introducción solamente. Cómo desarmar al enemigo. Después vamos a comenzar cómo podemos destruirlo a ellos con la ayuda de Dios. Oremos, Padre, te bendecimos. Te damos gracias, Señor.